Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos en este momento, con la ayuda de los buenos espíritus del Maestro Jesús y de Dios nuestro Padre, iniciamos el programa La Próxima Dimensión. En este caso, en este sábado, el tema puede parecer un poco extraño. Lo hemos denominado simbiosis espiritual. Vamos a ver qué es eso. Una simbiosis es una asociación de dos o más elementos que se unen para formar uno solo, en algunos casos. En otros casos, los participantes de la simbiosis, cada uno continúa su vida por separado, pero nutriéndose uno al otro, en una, diríamos, en una simbiosis, que se denomina simbiosis, unión. Vamos a ver de qué se trata la simbiosis espiritual. Como siempre, iniciamos con una oración, como se inician todos los actos espíritas. En este punto os invito a que cerréis los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que han desencarnado a lo largo de toda esta semana y que aún desencarnarán durante esta noche, para que tengan una entrada óptima en el mundo espiritual. También rogamos, te pedimos, Señor, por sus familiares, para que tengan resignación y conformidad ante lo inevitable de la partida de los familiares, por muy queridos que estos no sean. Son tus hijos, somos tus hijos, y todos tenemos que volver un día a la casa del Padre. Por ello, te ruego, Señor, en esta noche, sobre todo para aquellos más jóvenes que partirán, y que el consuelo para los que quedan es muy difícil, pero no imposible. Así sea. Como os decía, esta noche vamos a hablar de lo que es la simbiosis espiritual. Ocurre que hay dos hermanos que el principio inteligente, como hemos dicho tantas veces, existen en el universo dos grandes principios: el principio material, cuya representación es la materia, y el principio inteligente, cuya representación es el espíritu. El espíritu es ni más ni menos que, tal y como lo definen los espíritus para Allan Kardec, es la individualización del principio inteligente. El principio inteligente, hemos dicho tantas veces, es colocado en ese océano tibio que cubría
todo nuestro planeta al principio, y ahí va evolucionando, va aprendiendo desde los primeros virus hasta que finaliza sus reencarnaciones, como en la escala animal, en los simios superiores, para luego, a través de una transición que tiene lugar en el mundo espiritual, pasar a la calidad de espíritu. Pues bien, el principio inteligente durante cientos de miles de millones de años va ejercitándose y va proyectando sus impulsos a través de su pensamiento todavía fragmentado, puesto que hemos dicho muchas veces que los animales tienen un principio inteligente rudimentario, pero no tienen espíritu. Espíritu solo es en la fase en que ya el espíritu reencarna en el género humano, puesto que ya ha conquistado todos los aprendizajes que puede tomar en el mundo espiritual. Pues bien, en la condición cuando llega a la humanidad y cuando desencarna, lo que hace es irradiar nuevos medios de exteriorizarse hacia los demás. Es a través del pensamiento. En esos miles de años, como digo, en que fue aprendiendo a lo largo de toda la escala evolutiva, fue aprendiendo a absorber distintos nutrientes y a transformarlos y a emitir energía después. A lo largo de todo ese proceso de aprendizaje, aprendió tanto la fotosíntesis como los procesos de quimiosíntesis en el mundo de las bacterias, y en los seres ya, en los animales, ya aprende la biosíntesis. Así poco a poco va retomando unos aprendizajes que luego son automáticos, se transforman en involuntarios y automáticos en la escala hominal. Cuando, como digo, llega al género humano ya convertido en espíritu y no en principio inteligente rudimentario, cuando llega ya a la escala humana, cuando llegamos todos nosotros, entonces tiene lugar una operación que los espíritus denominan metosíntesis. Esa síntesis se refiere a que en el momento que entramos en el género humano, ya como espíritus, comenzamos el intercambio de pensamientos, el intercambio de ideas, de opiniones. Unos influimos en los otros, nos nutrimos constantemente nosotros de las ideas de los demás y los demás de nuestras propias ideas. No obstante, queridos hermanos, la muerte física viene a interrumpir estos aprendizajes de los espíritus, de la criatura humana, de los espíritus reencarnados. Los interrumpe, y entonces es que el espíritu, en su mayor parte, nos sentimos como rotos por la mitad, afligidos, y cada vez que nos deshacemos de uno de los vestidos carnales, o sea, cada vez que desencarnamos, nos liberamos del cuerpo, pero nos quedamos prendidos
normalmente del medio que nos rodea y de los seres queridos que nos rodean. Entonces, el ser humano, a lo largo de distintas etapas, a lo largo del tiempo, debe comprender cuál es el camino que le va a conducir a Dios. Muchas veces, arrancados de la vida, nos volvemos rebeldes y no aceptamos esa partida del mundo físico. Y fluídicamente y espiritualmente, como os dije, nos quedamos apegados a aquellos seres a los que decimos amar en vida u odiar, depende. Pero, ¿es esto solo con los espíritus? No. Ustedes sabéis, mis queridos hermanos, que en la naturaleza todo se ordena y todo se escalona gradativamente, gradualmente. Así pues, las simbiosis ya empiezan y podemos verlas en la vida vegetal. Es bien conocido la simbiosis que existe entre determinados hongos y las algas. Las algas, como sabéis, son unas plantas que crecen en los lugares húmedos, tanto de agua dulce como de agua salada, y que se caracterizan porque no tienen raíces. Entonces, estos otros vegetales se unen a ellas y les dan, alargándose, unos apéndices, se unen entre ambas plantas y una y otra se benefician, dando lugar incluso a nuevas especies de hongos, tanto comestibles como cuanto venenosos. La simbiosis, estas simbiosis vegetales, como digo, pueden ser útiles como la que hemos nombrado, pero también pueden ser no solo inútiles, sino perniciosas. Es, por ejemplo, el caso en que las algas se unen, se implantan en el plasma de las células de, por ejemplo, animales, los protozoarios o las esponjas o los moluscos. En este caso, la simbiosis es perniciosa y en ninguno de esos casos puede ser beneficiosa, pues implica una modificación necesaria en la estructura celular que invade el alga. En este punto también vamos a ver la simbiosis de las mentes. Estos procesos de asociación que hemos visto, beneficiosos y perniciosos en los vegetales y entre vegetales y animales, y entre animales mismos también hay mucha simbiosis, también se dan en las mentes o en los espíritus desencarnados más allá de la tumba, porque hemos dicho que la muerte no existe y esta solo nos cambia de dimensión, pero como digo, mentes poco preparadas, tanto, sobre todo moral y en conocimientos, se quedan prendidas de una realidad que ya no les corresponde, miedosas y desconociendo la realidad del mundo espiritual, se envuelven aquellos que todavía lloran por ellos y se quedan ahí prendidos de aquellos seres a los que aman. Del mismo modo que ocurre con esos hongos que protegen los tejidos de las algas y les lanzan
unos apéndices abstrayéndole todos los nutrientes a las algas, así ocurre con estos seres, con estos hermanos desencarnados. Alargan unos apéndices y absorben los nutrientes de los encarnados y se envuelven a ellos, no solo nutrientes alimenticios, sino si tienen el vicio del tabaco, las drogas, la bebida, etc. Este mismo proceso, por tanto, que observamos en los vegetales, podemos observarlo en el alma humana. También ocurre que hay determinadas mentes con muchos conocimientos, con muchas conquistas en el campo de los pensamientos, y entonces si estas mentes se quedan aquí entre nosotros los hombres, envolviendo a aquellos a los que aman, como digo, aún a veces esta simbiosis tiene algo de beneficiosa en el sentido de que el encarnado, si nunca estuvo interesado ni nunca tuvo interés por los conocimientos, de repente empieza a tener interés por los conocimientos y a mostrar otra conducta más interesada por conocer, por saber, a resultas de la influencia de esta entidad que sí tiene grandes conquistas en los conocimientos, aunque no en el terreno moral. Pero hay otros casos que desembocan en la histeria, en las distintas psicosis y neurosis y hasta en la muerte, mis queridos hermanos. ¿Cómo es esto? Algunas de las molestias nerviosas que más subyugan a la humanidad, se trata de las histerias, que terminan incluso en convulsiones y en tratamientos de muy largo alcance de esas convulsiones y de esas histerias. Y esto es provocado por la influenciación de esas entidades que están en estado enfermo, por eso se quedan entre nosotros. Muchos de estos neuróticos de distintas clasificaciones, la medicina no les hallará casi nunca un porqué, puesto que la causa del efecto que ellos examinan está en el mundo espiritual, y por cuanto casi siempre todos los tratamientos que se les den pues únicamente sirven para aliviar síntomas, pero no para curarlos, puesto que la causa, como digo, está en esta simbiosis. También las entidades imantadas a la mente encarnada son las que dan lugar a los distintos procesos de fanatismo. Me voy a explicar. Aquellas personas que desencarnaron, aquellos hermanos que desencarnaron con unas fuertes creencias religiosas, fanáticas, a distintos credos, pueden envolverse por amor y por ignorancia aquellos que aman y no permitirles encasillarlos en esas mismas creencias suyas. Esto solo se entiende así, que personas con una amplia conquista en el terreno del conocimiento sigan prendidas de creencias realmente y totalmente fanáticas. Así se entiende. Estos procesos también son simbióticos y los desencarnados que en estas condiciones están temen las experiencias en el mundo espiritual. Por lo tanto, insisten por propio egoísmo en envolverse a los que quedan, diríamos, en la vida física, a los que continúan vivos según nuestro concepto.
y del mismo modo que en un proceso muy similar al que ocurre con las bacterias y las leguminosas, ocurre un proceso de oxidación que da en desequilibrios, en perturbaciones en el cuerpo espiritual que luego se traducen en enfermedades en el campo físico, en el campo del cuerpo físico. En el caso de que el desencarnado presente odio o aversión hacia una víctima, se envuelven a ella y están continuamente inoculándole esos pensamientos de odio, de rencor y de maldad, por lo cual el reencarnado sufre una situación anormal en su perispíritu que no tardará en reflejar también como perturbaciones y como enfermedades, y hasta muchas veces terminando en la muerte de las células orgánicas y por tanto del campo físico. La cuestión, queridos hermanos, es que con todo esto es preciso convenir en que la simbiosis espiritual siempre ha estado en la humanidad. No es ahora porque el espiritismo lo haya descubierto que se nos vaya a echar la culpa de las simbiosis espirituales, como insisten algunos de nuestros hermanos, o de las influencias espirituales de desencarnados sobre encarnados. Queridos hermanos, esto siempre ha ocurrido en la humanidad. Por lo tanto, aquellos que de mala manera se les llama muertos, porque siguen vivos, traumatizan e influencian a aquellos que son ignorantes o débiles o indecisos, y se envuelven precisamente a ellos, absorbiéndoles la vitalidad que los propios espíritus encarnados reciben para ellos. Y es así que en esa mutua simbiosis, en esa mutua influenciación, permanecen hasta que las leyes divinas, las leyes eternas, inmutables de Dios nuestro Padre, les imponen un cambio constructivo, la mayor parte de las veces a través de reencarnaciones bastante dolorosas, como consecuencia de los procesos de simbiosis a los que se han sometido unos, a los desencarnados que han sometido a los encarnados, y los encarnados también responsables por abandonarse a los brazos de estas entidades, de las cuales hubieran podido muy bien deshacerse de haber querido, en el sentido de que si hubiésemos cumplido aquel mandato de Jesús, orad y vigilad, es decir, orad por los hermanos, incluso por los enemigos, o más aún, orar por los enemigos sobre todo, y vigilar nuestros propios pensamientos de no caer en la tentación, como decimos en el Padre Nuestro, esa oración maravillosa enseñada por Jesús, pues con eso hubiese bastado para que esos hermanos fuesen poco a poco perdiendo el miedo al mundo espiritual, fuesen abriéndose a su nueva situación y hubiesen ya empezado su regeneración y su transformación. Es por esto que la mayor responsabilidad, valga decir, es todavía de los reencarnados, que, como digo, nos abandonamos muchas veces en los brazos de estas entidades por falta de desconocimiento y por falta de moral. Es por eso que, a fuerza del trabajo edificante, a fuerza de los conocimientos, de vivir las virtudes evangélicas,
daremos razones a estos hermanos desencarnados que se quedan entre nosotros, influenciándonos para cambiar, transformarse y por fin progresar. Nada más. Espero que todo este tema de la simbiosis espiritual haya dejado claro que esta existe tanto en los vegetales como en los animales, como también en nosotros los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo sábado, en el que hablaremos sobre un nuevo tema interesante sin duda, y también poner en vuestro conocimiento que el próximo domingo un conocido conferenciante colombiano, Jorge Berrio, dará una conferencia en nuestro centro espírita en Sevilla, en la calle Prosperidad número 3, como sabéis, donde hablará sobre el Consolador prometido por el Maestro Jesús. Nada más, feliz fin de semana y una muy feliz semana que viene.